Bueno, ahora sí, por acá la historiecita de lo paranormal. Eh, Alguien me escribió y me dijo que su hijo le dice cosas muy extrañas y que no sabe si creerle o no. Créale. Total, créale. Le digo que yo de pequeña tuve muchísimas experiencias. Eh, y no dejaba de contarlas porque mi abuela nunca me regañó, siempre me escuchaba. Mi abuela siempre y me tenía como una solución, ¿cierto? Una solución que a mí me tranquilizaba. Entonces ella me decía, vea, récele a los ángeles, vea, entonces tome esta cosita. Y yo lo hice mucho con mi hija era muy miedosa y yo siempre tenía una medallita y se la entregaba y le decía, cuando no pueda dormir, duerma con esto. Eh, Esto la protege. Y eso además de que va impregnado pues es un símbolo y es un símbolo eclesiástico, la verdad. Porque la medallita de San Benito, lo que yo siempre le entregaba a ella y lo que mi abuelita siempre me entregaba a mí, o un detente, pues eso es un símbolo de la iglesia. Eso va cargado de toda la energía de uno. Y, y eso lo tranquiliza a uno demasiado. Lo tranquiliza a uno mucho. Y la tranquilidad hace que usted no esté pendiente de cualquier ruido, de cualquier movimiento, entonces, porque algunas veces no es que esté pasando nada anormal, sino que uno está demasiado asustado. Pero los niños normalmente le cuentan a uno las historias de lo que es. Yo después les cuento la historia de una primita que tenía un amigo imaginario, que el amigo imaginario le la ponía a llorar, o sea, porque fue muy amigo, se hizo muy amigo de ella y después le decía que le hiciera daño al papá. Y pero yo era una que yo tenía 10 años, o sea, yo no estaba más grande de ahí, pero yo era una que le preguntaba mucho porque la veía constantemente jugando con alguien, hablándole a alguien. Y pues no están locos los niños, no están locos los niños, sencillamente ven más que uno. O uno cuando está niño ve mucho más. Porque no me vayan a decir, es que todos los niños están locos y todos los niños que se inventan un amigo. No es así. Además que hay una cosa a la que yo siempre le he tenido como, yo no puedo con esto de los niños y los niños me dan más miedo que todo, los niños, porque es que los usan mucho. Los espíritus usan mucho a los niños, les gustan mucho los niños. Los niños son más puros, los niños son entonces, les gustan mucho los niños para poseerlos, para molestarlos, para presentárseles. Entonces a mí especialmente me da miedo. Y los niños, cuando son los niños los que se aparecen o los que se ven o los que espantan, a mí me hacen dar un miedo culo. O sea, a mí me da escalofrío cuando yo veo esos videos de esos niños en los cementerios y esas cosas. A mí un niño me da miedo porque yo sé que puede ser un niño, puede no ser un niño, ¿verdad? Entonces les tengo mucho. Los maullidos que ustedes escuchan de mi gata es que está en calor. Y yo ya les había contado la vez pasada que les hice una historia que yo nunca había tenido una gata en celo. Y no sabía que les daba cada 15 días. Yo sinceramente me voy a enloquecer. Sinceramente. Porque no puedo. Ella ahí está calmada. Cuando menos se empieza a gritar como una loca. Y no sé, no me deja dormir, es una cosa impresionante. Estaba averiguando si de pronto acá habían campañas para esterilizarla. Me imagino que aquí eso debe costar un chingo de plata. Y pues no estamos de acuerdo, que no estoy en el momento para pagarla, ¿verdad? Y ya sé que cuando uno adopta un gato se hace responsable. Yo la rescaté, que cuando uno rescata un gato se hace responsable, no sé qué, no sé cuántas. Yo soy muy responsable. Yo le tengo 1, 2 camitas, su dispensador de comida, su dispensador de agua, uno eléctrico, uno manual.
O sea, le tengo sus juguetes, yo le tengo todo, o sea, pero en ese momento no me da para hacerle la cirugía así, pues como pagársela. Pero me va a enloquecer. Bueno, les voy a empezar a contar la historia. Pues me imagino que son 2 historias las que le voy a subir, porque ya hablé mucha cháchara. Y es que yo yo me fui a vivir con el papá de mis hijos muy joven. Yo tenía 16 años, era una niña pues. Pero no me voy a excusar en eso. Yo soy muy de muñequitos, muy de pendejaditas, muy de peluchitos, Y una vez salimos por ahí y yo me antojé de una vaquita inflable. Una vaca inflable muy linda. Y yo dije, ay, yo quiero esa vaca. Bueno, me la compraron porque somos mujeres caprichosas. Y pues sí, era una vaca blanquita con negro, rosado, inflable, así, paradita. Sí, se inflaba y quedaba una vaquita. Y resulta que una vez estábamos durmiendo. Bueno, yo al otro día me desperté y yo dije, ¿qué le pasó a la vaca? Y me dice, don cazador de brujas, la cuchillé. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque vea, yo no podía dormir, pero entonces yo me levantaba y la vaca estaba mirando para allá. Me medio dormía, me levantaba otra vez, estaba mirando para allá. Y estaba otra, y yo dije, no, y la cuchilló. Y en esa misma casa, que era la casa que yo les dije que en el segundo piso todo el mundo veía una sombra, y es muy raro porque esa casa la construimos nosotros, o sea, la reformamos. Pero en esa casa, antes de que se construyera, estábamos una vez, mi hermano con la que era su esposa en ese momento, el papá de mis hijos y yo estábamos viendo películas ahí sentados y era como un camarote, una litera, creo que le dicen acá, un camarote, y yo estaba así sentada en el piso viendo películas y arriba estaban todos mis peluches. En los peluches y en los muñecos también esos, los muñecos cuando yo era pequeñita. Entonces estábamos así viendo la película, cuando menos pensamos nos tiraron un peluche. Pero entonces todos nos miramos y claro, todo el mundo dice, ah, no, se cayó. Pero lógicamente, si un peluche cae de una cama, cae, ¿cierto? Esto es caer. Pero nosotros lo tiraron, pasó por encima de nosotros el peluche, así, nos lo tiraron. Esa casa, esa urbanización en general, es que yo digo, hay casas y lugares en donde los ambientes se sienten demasiado pesados. Esa urbanización es terrible en general. Pero esa casa tenía un ambiente bien pesado y unos vecinos tétricos. Les conté que una de ellas era la bruja que casó el papá de mis hijos, y la otra era una vecina que no creo que estuviera muy lejos de ser una bruja, la verdad. Bueno, no recuerdo si les conté cómo fue que en realidad él casó la bruja, pero creo que sí. Así, y la señora pues se tuvo que ir, pero no era la única bruja que había en esa urbanización. Habían muchas brujas en esa urbanización. Entonces, el ambiente es pesadísimo por personas y normalmente eso pasa. Donde está el ambiente tan tenso, o sea, la energía tan tensa, que espantan mucho, hay mucha bruja, hay mucho espíritu. La gente es muy maluca, la gente no es chévere, la gente es pecorita más bien. Eso pasa en esa urbanización. Esa urbanización tiene varias historias porque en los árboles se hacían y tiraban piedritas. Y hay una historia de un señor, de un vecino, que se desmayó porque llegaba mucho borracho, y me imagino que su mujer le echó la maldición de siempre, y él iba subiendo y sentía piedritas que le tiraban, y miró para arriba y pues vaya usted a saber qué vio, porque se petateó, pues se desmayó, no se murió, se desmayó.